Hemos convocado a esta rueda de prensa para dar a conocer un documento muy importante que salió de dentro de Cuba, firmado por las tres principales organizaciones sindicales que están luchando dentro del país en pos de la libertad sindical y en pos de la defensa de los trabajadores cubanos. Ese documento llegó a nuestras manos la pasada semana y entre los compañeros Pedro Pablo Álvarez Ramos y Carmelo Díaz, dos exprisioneros políticos, dos dirigentes sindicales que mantienen vínculos con sus organizaciones dentro de Cuba, harán público en la tarde de hoy. Por favor, Carmelo y Pedro Pablo. Sí. Pedro Pablo Álvarez Ramos, secretario general del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos. Resolución unitaria del sindicalismo independiente de Cuba. Nosotros, los abajo firmantes, en representación de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, CONIC, la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, CTIC, y el Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos, CUT, considerando que las organizaciones sindicales independientes poseen principios y programas de acción similares, tanto en lo político, por la conquista de la democracia y la libertad individual y colectiva, como en lo reivindicativo, por el mejoramiento de la calidad de vida y de trabajo de los asalariados de nuestro país, reafirmando su compromiso en la lucha por la completa vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el respeto a los derechos laborales y el cumplimiento de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, constatando que el régimen imperante viola esos derechos, a lo cual la República de Cuba está obligada por ser signataria. Conculca el derecho a negociar colectivamente y a la libertad de sindicalización y la representación independiente de los trabajadores. Urgido por la decisión del gobierno de despedir masivamente a cientos de miles de trabajadores, el anuncio de mayores medidas represivas y disciplinarias en los centros de trabajo, en un modelo que pretende mantener la esencia del sistema, el colectivismo, la propiedad estatal de los medios de producción, la centralización de las decisiones y la planificación, la prohibición de la acumulación individual de la riqueza, pero a la vez exige mayor productividad a empresas y trabajadores, negando la libertad económica, política y cultural independiente, y no promete sino mayor control y represión, verificando que los objetivos anunciados en el proyecto de lineamiento de la política económica y social sometidos a la consideración del Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba constituye un proyecto de mayor opresión laboral y social, reconociendo que el desarrollo de las formas de trabajo por cuenta propia aplicándose es limitado por no concebir las libertades económicas individuales, sino como mecanismo de control de los trabajadores despedidos por el Estado, y los coloca en desventaja y anuncia draconianos impuestos, situación que impone la necesidad de que los contrapopistas estén dotados de sindicatos independientes para sus luchas reivindicativas. Preocupados por la magnitud y realidad laboral que por primera vez en el último medio siglo enfrenta el movimiento obrero, hacemos un llamado a la unidad de los trabajadores afiliados o no a los sindicatos independientes para unir fuerzas en el reto que nos impone el contexto laboral actual. En consecuencia, Díaz Fernández, secretario general de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, acordamos crear la Coalición Sindical Independiente de Cuba para unificar objetivos y acciones de trabajo, políticas, económicas y sociales para adoptar un programa de acción común. Reivindicar el derecho a representar legalmente a sus afiliados ante los patronos y el gobierno, garantizado por las normas internacionales, refrendado por Cuba de obligatorio cumplimiento. Comunicar a las instancias sindicales internacionales
la existencia de la coalición y solicitar su afiliación a la Confederación Sindical Internacional, CSI, y a la Confederación Sindical de las Américas, CSA. Solicitar la inscripción a la coalición en el registro de asociaciones de la República de Cuba. Difundir estos acuerdos en la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos afiliados, trabajadores por cuenta propia y de pequeñas empresas. La organización integrante de esta coalición mantendrán su autonomía acorde a sus estatutos. La coalición encamina sus pasos a la celebración de su primer congreso, dado en La Habana a los 30 días del mes de marzo del 2011. Firmado María Elena Mil Marrero, secretaria general de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. Maybel Padilla Pérez, secretaria general, Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos. Iván Hernández Carrillo, secretario general, Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba. Carmelo, una pregunta. Esto que ustedes están haciendo ahora aquí, ¿cómo va a influir en el aspecto en Cuba? ¿Se le va a hacer llegar al gobierno algo de esto? ¿Cómo va a canalizarse? Bueno, desde luego que se le va a hacer llegar al gobierno, ya que una vez se va a llevar el documento al registro de inscripciones de solicitud de organizaciones, bueno, pues ya de hecho, que eso es un departamento del Ministerio de Justicia, bueno, pues ya de hecho el gobierno se entera. Además, al darse de publicidad a la opinión pública internacional y a la opinión pública nacional, ya también de una forma no oficial también se entera de este paso decisivo e importante que se ha dado en la unidad del sindicalismo independiente. Creo que ahora sí, en estos momentos, el sindicalismo independiente ha salido fortalecido. Van a estar mejor sus representantes, más unidos a la toma de decisiones para definitivamente dar a conocer a la opinión pública mundial que existe una coalición de sindicatos independientes de Cuba al margen del oficialismo burocrático, que existe una coalición de sindicatos independientes de Cuba que verdaderamente se identifica y responde con los intereses de la clase trabajadora cubana. Eso es muy importante porque muchos sindicalistas en Cuba han ido a la prisión, otros han sido despedidos de sus trabajos, y ahora con esta nueva unidad creo que va a haber más fuerza, porque según dicen, la unión está la fuerza. Con esta nueva unidad va a haber más fuerza para llevar a cabo todos los proyectos del sindicalismo independiente en Cuba y además otros proyectos vigentes en el mundo entero con relación a la defensa de los trabajadores, que el gobierno cubano le omite a los trabajadores cubanos. Ahora los trabajadores cubanos, con esta nueva coalición, van a conocer esos proyectos vigentes internacionales en defensa de los trabajadores en cualquier lugar del mundo. Ahora también los trabajadores cubanos van a tener conocimiento por este gran paso que se ha dado hacia adelante en la unificación del sindicalismo independiente. ¿Han hecho copias de ese documento para entregárselo a los medios? Sí, están ahí. ¿Alguna otra pregunta referente al tema? No, lo que queríamos que quede claro, la coalición, lo que se anunció aquí, una coalición de todo el sindicalismo independiente. Va a tener el respaldo de quién va a tener el respaldo, desde afuera. Desde luego que va a tener respaldo desde afuera, ya de hecho lo tiene. Por algo estamos acá. Ya de hecho lo tiene y ya es de conocimiento también de grandes entidades sindicales mundiales, a la cual ya se le ha dado a conocer el documento, y a ustedes ahora también, a la prensa, se le da a conocer, y ya eso es un respaldo que va a tener la coalición, donde el gobierno, si va a actuar de una forma despótica y violenta, como él acostumbra, contra los sindicalistas independientes, porque hay que ver una cosa, el conglomerado mayor que pueda haber en cualquier sociedad son los trabajadores. Ellos le temen mucho al sindicalismo independiente, porque remember Polonia y todas esas cosas, y entonces ellos le temen a que los trabajadores, ¿verdad?, se unan, se unifiquen, ¿no?, y que hagan trabajos en conjunto. ¿Por qué?
porque los trabajadores, bueno, es el grupo más numeroso en cualquier sociedad, sin discusión. Y además es contra quienes ellos ajustan todos sus errores. Ya los trabajadores están tomando conciencia y no quieren más poner sus costillas a los errores que ha cometido el gobierno con su economía totalitaria y centralizada. ¿Más preguntas? Muchas gracias.